Espero haber establecido lo que es el pecado. Y ahora creo que es importante notar algunas categorías específicas del pecado. Porque nuevamente, muchas veces nosotros no pensamos que somos pecadores porque no cometemos algunas clases de pecado. Y otras veces creemos que somos tan malos por haber cometido cierta clase de pecado que Dios nunca nos puede salvar o perdonar a nosotros porque somos tanto peores que los demás. Así que es importante entender que hay pecados de inmoralidad, hay pecados que son sencillamente malas actitudes, que hay pecados que no son más que la negligencia, y aún hay pecados religiosos. Y estaremos estudiando a continuación acerca de estas categorías específicas del pecado. Primeramente, la inmoralidad. En cuanto a este aspecto del pecado, hay muchísimos textos que pudiéramos leer. He escogido 3 que creo que enfocan muchas de las cosas en cuanto a la moralidad que son de vital importancia desde el punto de vista de Dios. El primer texto es Proverbios capítulo 6 y los versículos 16 al 19, que trata de cosas que Jehová aborrece, que son abominación para su alma. El texto dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son actitudes y prácticas que son totalmente insoportables para nuestro Dios. Y debemos entender que Dios se ofende personalmente cuando nosotros somos culpables de cualquier de estas prácticas que aquí se mencionan, sea de mentir, sea de derramar sangre inocente, de maquinar pensamientos inicuos, de correr hacia el mal, de ser testigo falso, de sembrar discordia entre hermanos. Todas estas son prácticas que para Dios son pecado. También en 1 Corintios capítulo 6, en los versículos 9 y 10, la Biblia menciona algunas prácticas que la persona que comete, que practica estas cosas, no puede estar con Dios en el cielo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios está diciendo aquí en este versículo, nos está diciendo que estas no sencillamente son cosas que Él desaprueba, no sencillamente son cosas que a Él no le gustan, sino que cuando nosotros practicamos estas cosas, estamos excluyéndonos a nosotros mismos del reino de Dios. No hay cabida en el lugar celestial para personas que practican estos pecados. No hay lugar en el reino de Dios para personas que persisten en estas prácticas pecaminosas, en esta clase de inmoralidad. En Gálatas capítulo 5, en los versículos 19 al 21, tenemos otra lista que el Espíritu Santo nos ha dejado de las obras de la carne, y las personas que practican estas cosas también, dice el texto específicamente, no van a heredar el reino de Dios, dice el texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No es una lista completa, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De modo que si usted es culpable de algunas de estas cosas, usted tiene problema. Tiene problema para con Dios. Tiene problema porque Dios está excluyendo de su reino. Dios está excluyendo de su comunión las personas que practican esta clase de inmoralidad. Y usted puede ser tal vez inocente de la inmoralidad sexual o de la violencia, pero culpable de la borrachera, y siempre queda excluido del reino de Dios. Usted puede ser tal vez muy recto en este sentido, que nunca toma, nunca se ha encontrado ebrio, pero es deshonesto, es falso testigo, y como consecuencia queda excluido por la inmoralidad, una categoría del pecado. Pero hay personas que en realidad no practican estas cosas, no tienen problemas con esto. Pero hay otra categoría del pecado que queremos considerar, que se presenta directamente en la Biblia, y es el uso de la lengua, el hablar mal. En Santiago capítulo 3, en los versículos 2 al 12, la Biblia habla acerca del pecado de usar mal nuestro lenguaje y de así ofender a Dios. Desde el versículo 2 del capítulo 3 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí el Espíritu Santo está reconociendo que es más fácil para muchas personas, para la mayoría de las personas, es más fácil controlar otros aspectos del cuerpo, menos la lengua, menos las palabras que nosotros hablamos. Ofendemos de muchas diferentes maneras a Dios, pero la persona que logra no ofender en palabra dice: este de veras es un varón perfecto que tiene la capacidad de controlar todo su cuerpo. Y a continuación habla de varias figuras que comparan la capacidad destructiva de la lengua, el poder que tiene, y que el hombre tiene esta dificultad, que ningún hombre, dice el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice en el versículo 10. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y de la misma manera, la aplicación es que del buen corazón no salen las palabras malas, y del mal corazón no salen las palabras buenas. Como dice Cristo Jesús en Mateo capítulo 12 y el versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. En el versículo 36 del mismo capítulo dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De modo que Dios toma en cuenta y lo toma como algo muy serio, de gran valor, de mucha importancia, las palabras que nosotros hablamos.
y seremos juzgados, no solamente en base a nuestras acciones de moralidad o de inmoralidad, sino que también seremos nosotros juzgados en base a nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida debe salir de su boca, dice Efesios capítulo 4 y el versículo 29, sino al contrario, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. De modo que es pecado también aquel que se comete con la boca. Luego, una tercera categoría del pecado, las malas actitudes. Y de estas hay muchas. Estamos incluyendo aquí en el estudio 5 de estas malas actitudes. O con esto no es necesario hacer nada, no es necesario decir nada, es lo que hay en el corazón de la persona. Esto que está en el corazón se va a manifestar en las acciones de la vida o en las palabras de la boca, de eso no hay duda. Pero el mero hecho de tener estas malas actitudes en el corazón nos hacen desagradables a Dios, nos hacen pecadores. Aunque nunca hayamos robado a nadie, aunque nunca hayamos cometido ningún pecado sexual y nunca hemos tomado ni la primera cerveza, y aunque nuestro hablar nunca ha sido de pronunciar maldiciones o palabras ociosas o palabras soeces, con mala actitud en el corazón, somos pecadores. La Biblia dice, por ejemplo, que la soberbia es pecado. En Proverbios capítulo 16, dice la Biblia en el versículo 18. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia resulta en quebrantamiento, resulta la altivez de espíritu en la caída de la persona. Dios lo ha declarado. Y esto lo manifiesta en muchos textos de la Biblia. También el odio, dice la Biblia, es una mala actitud que en realidad es equivalente a quitar la vida de una persona. Sabemos que los resultados no son los mismos en la vida de la otra persona. Pero el apóstol Juan dice claramente en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. De modo que en cuanto a ser pecado, en cuanto a ser aborrecido por Dios, en cuanto a excluirnos de la comunión de Dios, aborrecer al hermano, el odio, nos corta de Dios de la misma manera que quitar la vida de otra persona lo hace. En 1 Juan capítulo 2 y el versículo 9 declara, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La codicia también se identifica como pecado, en realidad se identifica como idolatría. Haced morir, pues, dice la Biblia en Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aun la lascivia, que es lo mismo que codiciar a una mujer que no es suya, es pecado. En Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabía usted que puede cometer adulterio sin estar en la cama con una mujer? Sí, puede cometer adulterio por tenerla en su corazón, por codiciarla en su mente, por ejercer la lascivia hacia ella en su propia mente. Y aún la cobardía es pecado. En Mateo capítulo 10
versículos 32 al 33 y varios otros textos de la Biblia, las Escrituras enseñan así. A cualquiera pues que me confiese, habla Jesucristo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, es decir, por temor, por no querer exponerse al ridículo, al rechazo, al maltrato de los hombres, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros no tenemos el valor de confesar a Jesucristo delante de los hombres, si tememos por la vida, tenemos por las consecuencias de identificarnos con Jesucristo, por cobardía, nosotros no seremos reconocidos por Cristo delante de su Padre Celestial y no tendremos entrada en aquel lugar de gloria. Otra categoría que muchas veces no se toma en cuenta como pecado, pero que es pecado, es la negligencia. En Santiago capítulo 4 y el versículo 17, la Biblia nos dice esto acerca de la negligencia. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Repitiendo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es negligente en hacer lo que sabe que debe hacer, le es pecado. No es necesario hacer nada malo para ser pecador. No es necesario decir nada malo para ser pecador. No es necesario ser soberbio, o tener odio en el corazón, o ser codicioso, o estar lleno de lascivia o cobardía. Lo único que es necesario es no hacer lo bueno. No hacer lo que sabemos que debemos hacer, ser negligentes. Si somos negligentes en demostrar el amor a Dios o en demostrar el amor al prójimo, somos pecadores. De hecho, estos son los primeros dos mandamientos: amar a Dios de todo corazón, con todo el alma, con toda la mente, y también amar al prójimo como a nosotros mismos. Ser negligentes en adorar a Dios de la manera que Él ordena también es pecado. Dios es espíritu y Él merece ser adorado por aquellos que son criaturas suyas. Y Él busca adoradores. Juan 4, 23 al 24. Es necesario adorar a Dios. Si somos negligentes en esto, somos pecadores. Y así bien pudiéramos ir con una lista casi interminable de lo bueno que uno debe saber y debe hacer. Y si es negligente en aquello, le es pecado. Bueno, alguien tal vez estará preguntando, ¿y por qué tantas ilustraciones y tantos textos y tantas categorías de pecado? ¿Por qué insiste tanto? Una sencilla razón. Es porque no queremos que nadie sienta que no caiga bajo la condenación del pecado. Queremos que quede claro lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3 y el versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Queremos que se cumpla lo que la ley dice, que todos son pecadores. Y sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3 y el versículo 19. Queremos que quede claro que por obras humanas, aun obras de una ley, que el ser humano no puede ser justificado delante de Dios, sino que sencillamente llegue al conocimiento del pecado y que es pecador. Y por esta razón debemos enfocar esta última categoría
del pecado que consideramos en este estudio. Y son los pecados religiosos, sí. Es cierto que aquella persona inmoral es pecador, aquel que habla mal es pecador, aquel que tiene mala actitud es pecador, aquel que es negligente es pecador, pero hay pecados también religiosos. Personas que están actuando con mucha sinceridad, que están actuando con mucho afán, hasta con fanatismo, en su religión, que son dedicados, devotos, pero que están cometiendo pecado. En su propia religión, en su propia religiosidad, están cometiendo pecado. Por ejemplo, y muchos estarán de acuerdo en esto, y los que no están de acuerdo, la Biblia, lamentablemente, siempre lo dice. La idolatría es pecado. Adorar a Dios por medio de una imagen es pecado. O adorar a la imagen es pecado. Las dos cosas son pecaminosas. Cuando el pueblo de Dios empezó a predicar el Evangelio en el libro de los Hechos, ya no solamente a los judíos que ya no practicaban la idolatría, sino a las diferentes naciones paganas que sí practicaban idolatría. Una de las cosas que les exigía era que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos. Hechos capítulo 15 y el versículo 20. Bien, pudiéramos multiplicar textos que hablan de esto, pero con este creo que es suficiente. También es pecado no creer. Usted no tiene que hacer nada malo. Es pecado no creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. La persona que no cree queda condenado. Marcos 16 dice, el que no creyere será condenado. Nos ordena ir y predicar el Evangelio a toda criatura en Marcos 16:15. Y luego el 16, la última parte dice, el que no creyere será condenado. Es pecado que condena el alma el no creer en Dios, en su palabra, en su Evangelio, en su Hijo. También hay muchas personas religiosas que creen en el Señor Jesucristo, que están haciendo muchas buenas obras en el nombre del Señor Jesucristo, pero que son pecadores en su religión, y son pecadores porque desobedecen a Dios. En Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23, hay 3 versículos que para muchas personas son muy sorprendentes. Personas que no se consideran, pecadores. No se consideran en violación de lo que Dios requiere del hombre. Consideran que su situación con Dios es buena, que su relación con Dios es segura. Pero el texto dice, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decir que Jesús es Señor no es suficiente. Es necesario, dice Cristo, hacer la voluntad de Dios, del Padre que está en los cielos. Sigue el texto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ya estamos hablando de personas que profetizaban, que predicaban en nombre de Jesucristo. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Personas activas en actividades religiosas, espirituales. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son pecadores, hacedores de maldad, a pesar de su fe en Cristo, a pesar de sus muchas obras, siempre los rechaza en aquel día final.
se apartan eternamente de Él por no hacer la voluntad del Padre, por ser desobedientes a Dios. Y en algunos de estos casos ha sido porque ellos han puesto las tradiciones por encima de los mandamientos divinos. Y este es el siguiente punto que queremos notar en cuanto a los pecados religiosos, que es el tradicionalismo. Tradiciones abundan, filosóficas, religiosas, y se adornan de lo bueno, pero en su corazón siempre son desagradables a Dios. En Mateo capítulo 15 posiblemente es el texto más claro, en los versículos del 1 al 9. Son varios versículos aquí, pero basta este ejemplo para ver claramente que uno puede estar practicando la religión tradicional y ser rechazado por Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Un momento para explicar. Ellos estaban diciendo claramente, Dios les ordenaba ayudar a sus padres, tratar de cuidar a sus padres en su vejez, ayudar a su madre que había quedado viuda, sosteniéndola en sus necesidades. Pero ellos tenían un sistema por el cual ellos tomaban su dinero que tenían y lo apartaban para Dios. No se lo daban directamente, pero lo apartaban para Él, lo dedicaban como ofrenda a Dios. Y como consecuencia decían: quisiera ayudarte, papá, quisiera ayudarte, mamá, pero no puedo, porque todo lo que tenía de exceso, todo lo que tenía con que pudiera ayudarte, esto ya lo dediqué a Dios. Entonces ellos decían que estaba libre de su responsabilidad de ayudar a sus padres. Imagínense. Así pensaban. Pero Cristo dice: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por su propia tradición. Y luego sigue diciendo en el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y como estos hay muchos hoy día, que han decidido por su propia tradición seguir una práctica, una manera de vivir, una manera de adorar a Dios, una manera de actuar que contradice lo que Dios claramente enseña en su palabra. Y están invalidando el mandamiento divino por su propia tradición. Son desagradables a Dios. De labios están honrando a Dios, dando gloria a Dios, aleluya, pero su corazón está lejos porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios, pecadores religiosos. Y esto luego se aplica a toda doctrina falsa, toda doctrina que no está de acuerdo con lo que Dios enseña en su palabra, es falso y es pecado. Y aun aquellas personas que piensan basarse en las Escrituras, pero torciendo las Escrituras, en las cuales hay algunas cosas difíciles, dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:16, cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia, noten, perdición. La persona
que enseña algo contrario a las Escrituras, que tuerce las Escrituras y pretende apoyar su doctrina en las Escrituras, pero Escrituras torcidas, lo hacen para su propia perdición. Se condenan. Pecados religiosos.